Imagina un hogar donde la joven pareja lucha día a día, agotada por el trabajo, mientras la abuela, la madre de él, parece disfrutar de una misteriosa vida de ocio, ausentándose todo el día y pidiendo dinero. La frustración y el resentimiento crecen. Pero, ¿qué pasaría si detrás de esas ausencias y de la aparente indiferencia de la abuela se esconde un secreto que cambiará sus vidas para siempre? ¿Y si lo que parece una carga resulta ser la clave de su prosperidad? Prepárense para una revelación que los conmoverá hasta las lágrimas y les mostrará que el amor más grande a veces se disfraza de misterio. Sofía y Carlos llevaban un año casados, un año de convivencia con la madre de Carlos, Isabel. Isabel era una mujer de edad, con la sabiduría en sus ojos y la lentitud propia de los años en sus movimientos. Carlos, su único hijo, era un oficinista con un salario modesto. Su sueldo, aunque constante, apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de 3 personas en la bulliciosa ciudad. La vida era una lucha diaria por llegar a fin de mes. Para Sofía, el amor por Carlos y el deseo de mantener la armonía familiar eran su motor. Consciente de la carga económica, ella había decidido tomar las riendas. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Sofía ya estaba en pie. Se calzaba sus viejas zapatillas y se dirigía a diferentes tiendas y comercios, donde trabajaba como ayudante de limpieza. Barriendo, fregando, puliendo, se deslomaba para aportar un ingreso extra que mantuviera a flote a la pequeña familia. Era un trabajo duro y agotador, que dejaba sus manos ásperas y su cuerpo dolorido al final del día. Pero lo hacía con una sonrisa, con la satisfacción de contribuir. A pesar de las dificultades, la casa se sentía llena de calidez, de esa paz que solo la armonía familiar puede ofrecer. La complicidad entre Sofía y Carlos era evidente, un lazo fuerte forjado en la adversidad. Carlos, a su vez, aprovechaba cada minuto libre de su trabajo de oficina para ayudar en casa, lavar los platos, tender la ropa, hacer pequeños recados. Ambos eran un equipo, una unidad. Sin embargo, había un elemento que no encajaba en esa ecuación de esfuerzo compartido: Isabel, la suegra. Desde hacía varias semanas, Isabel había adoptado un nuevo y misterioso hábito. Cada mañana, con la primera luz del alba, salía de casa. Nadie sabía a dónde iba, ni qué hacía. Simplemente se despedía con un vago «tengo cosas que hacer» y desaparecía. No regresaba hasta bien entrada la noche, pasadas las 8, justo a tiempo para cenar, sentarse un rato y retirarse a dormir. El resto del día, la casa permanecía vacía de su presencia, y los quehaceres, apilados en el regazo de Sofía. La situación de Sofía se volvió insostenible. El trabajo fuera de casa, sumado a todas las responsabilidades del hogar, la estaba agotando física y mentalmente. La pila de ropa crecía, la casa necesitaba una limpieza más profunda, y las comidas requerían más tiempo de preparación. Carlos, por su parte, estaba inmerso en un proyecto crucial en su oficina, que consumía todas sus horas libres y su energía. La presión era inmensa para él, y Sofía no quería sumarle más preocupaciones. Se sentía sola en la lucha, con una carga que le pesaba cada vez más. Varias veces, Sofía intentó abordar el tema con Isabel, con la mayor delicadeza posible. Sabía que la edad de su suegra era un factor, pero la necesidad era apremiante. «Madre», le dijo en una ocasión, mientras Isabel se preparaba para salir por la mañana, «¿a dónde va tan temprano? Mi trabajo ha aumentado mucho estos días, y Carlos está con ese proyecto grande. ¿No podría quedarse en casa y ayudarnos con las tareas del hogar? Aunque sea por un tiempo, hasta que esta fase difícil pase». Su voz era un ruego, un susurro de su desesperación. Isabel, sin embargo, se mostró esquiva. Su respuesta fue un balbuceo, una evasiva que no ofrecía explicación alguna. «No, hija, no puedo. Estoy ocupada. Tengo que ir». No había más detalles, solo una negativa vaga, casi como si estuviera guardando un secreto. La respuesta de Isabel, tan vaga y misteriosa, dejaba a Sofía con una sensación de impotencia y una creciente frustración. Sentía que su suegra no comprendía la gravedad de la situación, o simplemente no le importaba. Los días se sucedieron de la misma manera. Cada mañana, Isabel salía.
Cada noche regresaba pasadas las 8, su rostro cansado, pero sin ofrecer explicaciones. Se sentaba a la mesa, comía la cena que Sofía había preparado después de un agotador día de limpieza, y luego se retiraba a descansar. Ni una palabra de ofrecimiento para ayudar con los platos, ni un gesto de reconocimiento por el esfuerzo de Sofía. Su presencia en casa se había vuelto meramente física, sin contribuir en nada al bienestar del hogar. Sofía observaba a su suegra con una mezcla de perplejidad y una creciente resentimiento. ¿Qué hacía Isabel todo el día? ¿Por qué no podía ayudar, aunque fuera un poco, en un momento tan crítico para la familia? La casa se sentía cada vez más como un peso sobre sus hombros, mientras Isabel, su suegra, parecía llevar una vida de ocio, ajena a sus problemas. La fatiga se acumulaba, y con ella, la frustración. La armonía que una vez había caracterizado la casa comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sutil pero constante amargo sabor de la injusticia y el agotamiento. Sofía, que siempre había sido una persona de buen corazón, comenzó a sentirse abrumada por el resentimiento. La figura de su suegra, antes vista con respeto, ahora era una fuente de tensión y una carga inesperada. La balanza del esfuerzo familiar estaba peligrosamente desequilibrada, y Sofía sentía que estaba al borde del colapso. La tensión en el hogar de Sofía y Carlos se había vuelto insoportable. El agotamiento físico y emocional de Sofía, combinado con el misterioso y aparentemente egoísta comportamiento de Isabel, su suegra, estaba a punto de romper la poca armonía que les quedaba. Una noche, después de regresar de su agotadora jornada de limpieza, Sofía colapsó en el sofá. Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de fatiga, frustración y una creciente sensación de injusticia. Carlos, que había estado observándola con creciente preocupación, se sentó a su lado y la abrazó. «Cariño, no puedo más», sollozó Sofía contra su hombro. «Estoy exhausta. No entiendo por qué la madre Isabel no puede ayudarnos, aunque sea un poco. Sale todo el día y regresa tan tarde. Mientras tanto, yo apenas puedo con todo». Carlos, que quería a su esposa y veía su sufrimiento, también se sentía molesto por la situación de su madre. Él entendía las dificultades económicas y la presión que Sofía enfrentaba. Que su madre, en lugar de apoyarlos, pareciera disfrutar de su ocio mientras ellos luchaban, era algo que no le cuadraba. La imagen de Isabel saliendo temprano cada día, mientras Sofía se deslomaba, le pesaba en la conciencia. Decidido a hablar con ella, Carlos se acercó a Isabel esa misma noche, con una mezcla de respeto y firmeza. «Madre», comenzó, su voz suave pero con un matiz de preocupación, «sabemos que usted tiene sus cosas, pero Sofía está muy cansada. Estamos pasando por un momento difícil con las finanzas. ¿No podría ayudarnos un poco con las tareas del hogar? Aunque sea por las tardes». Isabel lo miró, y su respuesta fue la misma evasiva de siempre, pero esta vez con un matiz de impaciencia. «Hijo, ya les dije. Tengo mis propios asuntos, mis propios compromisos. Ustedes pueden ayudarse mutuamente con los quehaceres de la casa. Son jóvenes». Su voz era tranquila, pero su tono era definitivo, una negativa que no admitía réplica. Carlos y Sofía intercambiaron miradas de frustración y desilusión. La negativa de Isabel era incomprensible. Justo cuando pensaron que la conversación había terminado, Isabel añadió, con un tono casual que los dejó aún más perplejos: «Ah, y Carlos, hijo. ¿Podrías darme algo de dinero? Necesito para mis gastos de transporte». La petición cayó como un balde de agua fría. No solo se negaba a ayudar en casa, sino que además, en medio de sus dificultades económicas, les pedía dinero. El colmo. Carlos y Sofía se sintieron impotentes y completamente desmoralizados. La situación era absurda, ellos trabajaban incansablemente para mantener el hogar, mientras la madre de Carlos les pedía dinero para sus misteriosos asuntos. A pesar de su exasperación, la lealtad y el sentido del deber de Carlos hacia su madre lo obligaron a ceder. Con un suspiro de resignación, Carlos rebuscó en su cartera. Solo quedaban unos pocos billetes, los últimos ahorros que tenían antes del próximo sueldo. «Madre», dijo Carlos, extendiéndole los billetes con una mano temblorosa. «Esto es todo lo que me queda. Por favor, úselo con moderación».
Su voz estaba teñida de una profunda tristeza y la desesperanza. Era el último golpe, la confirmación de que la carga era solo suya y de Sofía. Isabel tomó el dinero con calma, sin una palabra de agradecimiento, y lo guardó en su bolso. Luego, con la misma indiferencia con la que había entrado, se retiró a su habitación. Carlos y Sofía se quedaron en el salón, el silencio llenándose con el peso de su frustración y resentimiento. La cena que habían planeado preparar se sentía ahora como una tarea imposible. Sin energía, sin ánimo, se fueron a la cama, sus corazones pesados, sus mentes llenas de incertidumbre sobre cómo pagarían el alquiler el próximo mes. El futuro parecía sombrío, y la figura de Isabel, su suegra, se alzaba como una sombra en su ya difícil existencia. Mañana sería otro día de trabajo y sacrificio, sin la ayuda ni la comprensión de la persona que, teóricamente, debería ser un pilar de apoyo. La noche siguiente llegó con la misma monotonía agotadora. Sofía y Carlos, con los hombros caídos por el peso del día y la preocupación por el futuro, estaban sentados en el salón. Las luces tenues del apartamento no podían disimular la ansiedad en sus rostros. La conversación era un susurro de preocupación, un lamento compartido sobre la inevitable realidad financiera que los asfixiaba. «Cariño, ¿cuánto dinero nos queda?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo, el agotamiento palpable en cada sílaba. «Este mes no vamos a tener suficiente para pagar el alquiler». El miedo a la calle, a la humillación de no poder mantener su hogar, era una sombra constante. Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello con frustración. La situación le pesaba enormemente. «Tendré que pedirle dinero prestado a un amigo para el alquiler, amor. Espero que el bono del proyecto en la oficina llegue pronto para poder devolverlo». La perspectiva de depender de otros, de sentirse un fracaso, era un trago amargo. Sofía dejó escapar un largo y pesado suspiro. La desesperación la invadía. «Sí, la verdad es que sí. Creo que el próximo mes tendré que buscar más tiendas para limpiar, trabajar más horas. No veo otra salida». La imagen de más mañanas oscuras, más horas agotadoras de trabajo físico, se cernía sobre ella como una sentencia. Estaban tan inmersos en su desdicha que no notaron que la puerta de entrada se abría suavemente. Como de costumbre, a las 8 de la noche en punto, Isabel regresaba de sus misteriosas ocupaciones. Esta vez, sin embargo, se detuvo en el umbral, su oído captando fragmentos de la conversación. Las palabras alquiler, dinero y trabajar más horas no pasaron desapercibidas. Una expresión de profunda tristeza y compasión cruzó el rostro de Isabel. Había escuchado sus lamentos, su desesperación. Y la culpa de no haber sido completamente honesta con ellos, la invadió. Entendió que su silencio, aunque bien intencionado, había causado dolor y malentendidos. Con un paso decidido, Isabel entró al salón, rompiendo el tenso silencio. «No hace falta, hijos», dijo, su voz tranquila, pero con una autoridad inusual. Sofía y Carlos se sobresaltaron. No esperaban que Isabel hubiera escuchado, ni mucho menos que interrumpiera. Se giraron, con los ojos llenos de sorpresa y una pizca de frustración. «¿De qué está hablando, madre?», preguntó Carlos, confundido. Sin decir una palabra más, Isabel se llevó la mano a su bolso, el mismo bolso que había guardado el dinero que Carlos le había dado para sus gastos de transporte. Con un gesto que destilaba una mezcla de nerviosismo y satisfacción, sacó un sobre grueso. Lo colocó sobre la mesita de centro, frente a ellos. Sofía y Carlos miraron el sobre, luego a Isabel, luego al sobre de nuevo. La confusión en sus rostros era palpable. «¿Qué era eso?». Con manos temblorosas, Carlos abrió el sobre. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. Eran fajos de billetes, más dinero del que habían visto en meses, probablemente años. La cantidad era considerable, suficiente para pagar varias mensualidades de alquiler y mucho más. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, mientras Carlos levantaba la vista hacia su madre, una pregunta silenciosa en su mirada. Isabel sonrió, una sonrisa sincera y un poco avergonzada. «Este dinero», dijo, su voz suave, con un matiz de emoción, «es lo que me han pagado por mi trabajo estos días. Lo siento mucho por no habérselo dicho antes, mis queridos hijos.
Tenía miedo de que se preocuparan por mí. Carlos, aún asimilando la visión de tanto dinero, balbuceó, su voz llena de incredulidad. ¿Trabajo? ¿Pero qué tipo de trabajo, madre? ¿Por qué no nos dijo nada? Elena respiró hondo, y las palabras fluyeron de ella, una confesión largamente guardada. Verán, hijos, desde que era muy joven, siempre tuve un gran sueño, una pasión secreta, la actuación. Nunca pude perseguirlo por las circunstancias de la vida, pero la llama siempre estuvo allí. Sus ojos brillaron con un entusiasmo juvenil que Sofía y Carlos nunca le habían visto. Hace un mes, vi un anuncio en el periódico. Buscaban actores para una nueva película. Pensé, ¿por qué no? No tenía nada que perder. Así que hice la audición. Y, para mi sorpresa, me eligieron. Su voz se llenó de una alegría pura, la alegría de una pasión finalmente realizada. Este dinero, continuó Isabel, señalando el sobre, es un adelanto por mi trabajo en la película. Hemos estado filmando intensamente estos últimos días, por eso no he podido quedarme en casa y ayudar. Si la película tiene éxito, me han prometido que ganaré mucho más. Muchísimo más. Sofía y Carlos se quedaron atónitos. La revelación los golpeó con la fuerza de una epifanía. La anciana que salía a pasear, la carga que les pedía dinero, era en realidad una actriz en ciernes, persiguiendo un sueño de toda la vida y, de paso, trayendo una fortuna a su hogar. La vergüenza por sus pensamientos y palabras crueles los invadió. Las lágrimas de alegría y alivio comenzaron a brotar de los ojos de Sofía. «Madre. No podemos creerlo. Y usted no nos dijo nada. Nosotros pensamos que usted salía a divertirse con sus amigas, sin preocuparse por nosotros. ¡Qué tontos hemos sido!». La culpa se reflejaba en su voz. Isabel, con la garganta apretada por la emoción, intentó hablar, pero las palabras apenas le salían. «Vi su esfuerzo, hija. Vi lo mucho que trabajabas, lo cansada que estabas. Me dolía el alma no poder ayudarte en las tareas de la casa, pero no podía faltar a las filmaciones. El horario era muy exigente y tenía que aprovechar esta oportunidad». Sus ojos se empañaron de lágrimas. El amor y la preocupación genuinos que sentía por ellos eran evidentes, desvaneciendo cualquier rastro de resentimiento que hubieran podido albergar. Sofía, superada por la emoción y la repentina comprensión, se acercó a Isabel. «Pero, madre, ¿no está muy cansada con todo ese trabajo? Filmar debe ser agotador». La preocupación en su voz era ahora auténtica y tierna. Isabel sonrió, su rostro radiante a pesar del cansancio. «Para nada, hija. Cuando haces lo que amas, la fatiga se desvanece. Esto es mi pasión. Y a partir de ahora, haremos todo lo posible para que nuestra familia tenga una vida más estable. Ya no tendrán que preocuparse por el alquiler». Las palabras de Isabel fueron la liberación que tanto necesitaban. Sofía y Carlos, con los ojos llenos de lágrimas de alegría, remordimiento y una profunda gratitud, se abalanzaron sobre Isabel. Los tres se abrazaron fuertemente, un abrazo que sellaba la reconciliación, un abrazo que borró las noches de angustia, las palabras hirientes y los malentendidos. Era un abrazo lleno de promesas, de un futuro mejor, forjado por el amor y la honestidad que finalmente había triunfado. La armonía había regresado al hogar, más fuerte que nunca, construida sobre la verdad y el sacrificio silencioso de una madre. El tiempo, siempre un testigo imparcial, pasó volando. La película, en la que Isabel había puesto todo su corazón y talento, fue finalmente estrenada. Y fue un éxito rotundo. La actuación de Isabel, tan natural y emotiva, cautivó al público y a la crítica. La película batió récords de taquilla, y la modesta actriz de edad se convirtió en un fenómeno. Como había prometido, Isabel recibió una cuantiosa suma de dinero, una fortuna que superaba con creces cualquier expectativa. La primera cosa que hizo fue utilizar una parte de ese dinero para comprar la casa en la que vivían. Ya no tendrían que preocuparse por el alquiler ni por las penurias económicas. La incertidumbre financiera que los había atormentado durante tanto tiempo se había desvanecido. La vida de Isabel, Carlos y Sofía cambió radicalmente.
no solo disfrutaban de una estabilidad económica sin precedentes, sino que la relación entre ellos se fortaleció. La verdad había sanado las heridas. Sofía pudo reducir sus horas de trabajo, Carlos se sentía menos presionado en su empleo, e Isabel, con el apoyo incondicional de su familia, continuó persiguiendo su pasión por la actuación, pero siempre regresando a la calidez de su hogar, ahora verdaderamente un refugio de amor y prosperidad. La historia de la madre misteriosa y su secreto se convirtió en una leyenda familiar, un recordatorio de que a veces los mayores sacrificios se hacen en silencio y que el amor verdadero, tarde o temprano, siempre encuentra su camino para brillar. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.